El corazón de Mateo se paralizó cuando todos en la subasta se burlaron del caballo cojo que acababa de comprar con sus ahorros de 2 años. Pero algo en los ojos del alazán rechazado le susurró una verdad que solo él podía escuchar. Este animal despreciado estaba destinado a demostrarles a todos que los milagros nacen cuando alguien se atreve a creer en lo imposible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La subasta ganadera de Jalisco estaba en su apogeo bajo el implacable sol de octubre. El polvo se levantaba en pequeñas nubes doradas cada vez que un animal entraba al ruedo circular. Decenas de compradores, con sus sombreros vaqueros protegiendo sus rostros curtidos por el sol, observaban con ojos críticos cada ejemplar que los chalanes presentaban. En primera fila, Mateo Hernández, un niño de 12 años, observaba maravillado junto a su abuelo, don Francisco, uno de los rancheros más respetados de San Miguel de Allende. Ahora presentamos el lote 37, anunció el subastador, un hombre de voz potente que no necesitaba micrófono. Alazán de 4 años, descendiente de Relámpago, el campeón nacional de 2018. El caballo entró al ruedo con paso majestuoso. Su pelaje rojizo brillaba bajo el sol como cobre pulido. Su crin parecía fuego líquido con cada movimiento. Mateo contuvo la respiración. Era el animal más hermoso que había visto en su corta vida. «Mira, abuelo», susurró con admiración. «Es perfecto». Don Francisco entrecerró los ojos, su mirada experta evaluando cada detalle del equino. Después de 50 años criando caballos, podía detectar cualquier imperfección con solo una mirada. «Espera, chamaco», murmuró, inclinándose hacia adelante en su asiento. El chalán hizo trotar al caballo alrededor del círculo, pero algo no estaba bien. Un murmullo recorrió las gradas cuando todos lo notaron al mismo tiempo. El alazán cojeaba ligeramente de la pata trasera derecha. «¡Este animal está dañado!», gritó alguien desde las gradas. «¡Qué descaro presentar un caballo cojo en una subasta de calidad!», añadió otro. El subastador intentó controlar la situación. «Señores, el animal sufrió una leve lesión durante el transporte. El veterinario asegura que es temporal». Pero el daño ya estaba hecho. Varios compradores se levantaron y abandonaron sus asientos. Otros sacudían la cabeza con desdén. Don Francisco también se incorporó, tomando a Mateo del hombro. «Vámonos, mijo, no hay nada que ver aquí». Pero Mateo no podía apartar los ojos del magnífico animal. A pesar del defecto en su paso, había algo especial en él. Una dignidad en la forma en que sostenía la cabeza, un fuego en sus ojos negros que parecía desafiar a todos los que lo rechazaban. «¿Cuánto cuesta, abuelo?», preguntó, sin moverse de su asiento. Don Francisco miró a su nieto con sorpresa. «¿Estás loco, Mateo? ¿No ves que está cojo? Un caballo así no sirve para nada más que para carne». El subastador desesperado intentaba conseguir aunque fuera una oferta mínima. «Empezamos con 5,000 pesos, una ganga para un descendiente de Relámpago». Silencio. Nadie levantó la mano. 3,000 pesos. Más silencio. 1,500 pesos. «Vamos, señores, vale más que eso». Mateo metió la mano en el bolsillo de sus jeans desgastados y sacó un fajo de billetes arrugados. Era el dinero que había ahorrado durante 2 años, trabajando en el rancho del abuelo cada fin de semana, alimentando al ganado antes del amanecer, limpiando establos bajo el sol abrasador, ayudando en la doma de potros. «Tengo 1,200 pesos, abuelo», dijo con determinación. «Quiero ese caballo». Don Francisco miró a su nieto como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Por todos los santos, Mateo, ¿quieres desperdiciar tus ahorros en un caballo inservible?» Pero algo en los ojos de Mateo, la misma determinación que había visto en los ojos de su difunto hijo, el padre de Mateo, le hizo callar.
1.200 pesos, gritó Mateo levantando la mano. El subastador lo miró con sorpresa, luego con alivio. Tenemos 1.200 del joven vaquero. ¿Alguien ofrece 1.300? Nadie respondió. Los compradores profesionales ya se habían dispersado buscando mejores oportunidades. 1.200 a la una, 1.200 a las dos, vendido al joven de la primera fila por 1.200 pesos. Don Francisco suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro curtido. Acabas de comprar un problema con patas, Mateo. ¿Qué piensas hacer con él? Mateo se levantó, su pequeña estatura irradiando una confianza que sorprendió a su abuelo. Voy a curarlo, abuelo, y después voy a convertirlo en un campeón. El viaje de regreso al rancho el amanecer fue largo y silencioso. Don Francisco conducía su vieja camioneta Chevrolet con el ceño fruncido, mientras Mateo iba sentado en silencio, mirando por la ventana. Detrás, en el remolque, el alazán se balanceaba suavemente con cada bache del camino rural. Tu abuela me va a matar cuando vea lo que trajimos, dijo finalmente don Francisco rompiendo el silencio. Doña Carmen tiene un sexto sentido para los malos negocios. Mateo se mordió el labio inferior. No es un mal negocio, abuelo. Ya verás. ¿Sabes cuánto cuesta mantener un caballo, Mateo? El alimento, el veterinario, los cuidados. No es como tener un perro. He estado trabajando con los caballos desde que tenía 8 años, respondió Mateo, irguiéndose en su asiento. Sé lo que hago. Don Francisco suspiró, reconociendo en su nieto la misma obstinación que había caracterizado a su hijo Javier, quien había fallecido junto a su esposa en un accidente automovilístico cuando Mateo apenas tenía 5 años. Desde entonces, él y doña Carmen se habían encargado de criar al niño como propio. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó el anciano, suavizando su tono. Mateo sonrió por primera vez desde la subasta. Esperanza, respondió sin dudar. Su nombre es Esperanza. ¿Esperanza? Pero es macho, chamaco. Lo sé, abuelo, pero él representa mi esperanza. Al llegar al rancho, los trabajadores se reunieron alrededor del remolque, curiosos por ver la nueva adquisición. Cuando bajaron al caballo, los murmullos no se hicieron esperar. Don Francisco, ¿qué le pasó a ese animal?, preguntó Ramón, el capataz del rancho, un hombre de 50 años con la experiencia marcada en cada arruga de su rostro. Pregúntale a mi nieto, respondió don Francisco, descargando la silla de montar del remolque. Es suyo. Todas las miradas se dirigieron a Mateo, quien se paró firme junto al caballo alazán. Está cojo, señaló Ramón, como si no fuera obvio para todos. ¿Cuánto pagaste por él, chamaco? 1.200 pesos, respondió Mateo con orgullo. Las carcajadas estallaron entre los trabajadores. «¡Te vieron la cara, muchachito!», exclamó uno. «Ni para el matadero pagaría yo más de 600 por esa bestia». Mateo apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Tomó las riendas de Esperanza y lo condujo lentamente hacia el establo más alejado, el que raramente usaban porque estaba en peor condición que los demás. «Te dejaré aquí esta noche», le dijo al caballo mientras lo acomodaba sobre la paja fresca. «Mañana comenzaremos a trabajar, tú y yo». Esperanza resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Sus grandes ojos oscuros seguían cada movimiento del niño, mientras éste preparaba el establo, colocando agua fresca y un poco de alfalfa en el comedero. A la mañana siguiente, antes del amanecer, cuando todo el rancho aún dormía, Mateo se escabulló de su habitación. Se vistió rápidamente, tomó la mochila que había preparado la noche anterior y salió sigilosamente de la casa. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro, pero no aminoró su paso. Las estrellas aún brillaban en el cielo cuando llegó al establo donde había dejado a Esperanza. «Buenos días», susurró, encendiendo una pequeña linterna. El caballo relinchó suavemente al reconocerlo. Mateo
abrió su mochila y sacó un libro desgastado. Medicina equina práctica. Lo había tomado prestado de la pequeña biblioteca del pueblo semanas atrás, fascinado por las enfermedades y lesiones de los caballos. «Vamos a ver qué te pasa exactamente», murmuró, abriendo el libro en una página marcada sobre lesiones en las patas traseras. Con cuidado, Mateo se acercó a la pata lesionada. Esperanza se tensó inicialmente, pero el niño le habló con voz suave y tranquila. «Tranquilo, amigo. No voy a lastimarte. Estoy aquí para ayudarte». Poco a poco, el caballo se relajó. Mateo pasó sus pequeñas manos por la pata, palpando suavemente, buscando inflamación o calor anormal, tal como había leído en el libro. «Parece ser una tendinitis», murmuró para sí mismo. «Necesitamos compresas frías y mucho reposo». Durante las siguientes 2 horas, Mateo aplicó compresas de agua fría en la pata de Esperanza, hablándole constantemente, contándole historias sobre el rancho, sobre sus padres que apenas recordaba, sobre sus sueños de convertirse algún día en un gran jinete. No notó que, desde la entrada del establo, don Francisco lo observaba en silencio, con una mezcla de preocupación y orgullo en su mirada cansada. Cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, el anciano finalmente se acercó. «¿Cuál es tu diagnóstico, doctor?», preguntó sorprendiendo a Mateo. El niño se sobresaltó. «Abuelo, no sabía que estabas ahí. Me di cuenta cuando vi tu cama vacía al amanecer», respondió don Francisco, acercándose para examinar al caballo. «¿Qué crees que tiene?». «Creo que es una tendinitis», respondió Mateo, mostrándole el libro. «Aquí dice que necesita reposo, compresas frías y después calientes, y un ungüento antiinflamatorio». Don Francisco asintió lentamente. «Puede ser, pero necesitaremos la opinión del veterinario para estar seguros». El doctor Jiménez, veterinario de la región desde hacía más de 30 años, ajustó sus gafas mientras examinaba la pata trasera de Esperanza. Sus manos experimentadas palpaban cada tendón, cada músculo, con la precisión de un cirujano. Mateo contenía la respiración, mientras don Francisco permanecía a su lado, una mano firme sobre el hombro de su nieto. «Tendinitis severa», pronunció finalmente el veterinario, incorporándose con un leve gemido por el esfuerzo. «Y una antigua fractura que no sanó correctamente». El corazón de Mateo se hundió. «¿Podrá recuperarse, doctor?». El doctor Jiménez miró al niño, luego al caballo, después a don Francisco. Sus ojos, detrás de los gruesos cristales, reflejaban décadas tratando con casos difíciles y dueños esperanzados. «Seré sincero, chamaco. No es bueno. La mayoría de los rancheros sacrificarían a un caballo con esta condición». Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Los hombres del rancho no lloraban», le había dicho siempre su abuelo. «Pero», continuó el veterinario, sacando un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente, «no es imposible. Con el tratamiento adecuado, mucha paciencia y algo de suerte, podría mejorar lo suficiente para llevar una vida decente». «¿Podrá correr de nuevo?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. El doctor Jiménez suspiró. «No te voy a mentir. Las posibilidades de que vuelva a competir son mínimas. Quizás pueda caminar sin cojear tanto. Tal vez incluso trotar suavemente, pero galopar al nivel de competición sería casi un milagro». Don Francisco apretó el hombro de Mateo. «Gracias por su sinceridad, doctor. ¿Qué nos recomienda hacer?». El veterinario abrió su maletín y comenzó a sacar medicamentos y vendajes. «Empezaremos con un tratamiento intensivo de antiinflamatorios y analgésicos. Después, compresas frías durante la primera semana, seguidas por compresas calientes, reposo absoluto durante al menos un mes. Luego, ejercicios muy suaves de rehabilitación, aumentando gradualmente la intensidad». Sacó una jeringa y un frasco.
Esta inyección ayudará con el dolor inmediato. Tendrás que darle estas pastillas trituradas con su comida, mañana y noche. Mientras el veterinario administraba la inyección, Esperanza relinchó y se agitó. Mateo se acercó rápidamente a su cabeza, acariciándolo y susurrándole al oído. «Tranquilo, amigo, es para que te sientas mejor». El caballo se calmó instantáneamente bajo su toque, como si reconociera en el niño a un aliado, alguien en quien confiar. «Tienes buena mano con los caballos», comentó el doctor Jiménez, impresionado. «Es raro ver una conexión así de fuerte tan rápido». Después de que el veterinario terminara de aplicar un ungüento en la pata lastimada y la vendara cuidadosamente, entregó a don Francisco una lista detallada de instrucciones y varios frascos de medicamentos. «Será un proceso largo y costoso», advirtió, mirando significativamente a don Francisco. «Y sin garantías». Cuando el doctor Jiménez se marchó, Mateo se quedó en el establo con Esperanza, acariciando su cuello, prometiéndole en voz baja que haría todo lo posible para que se recuperara. Don Francisco observó a su nieto en silencio durante unos momentos antes de hablar. «El tratamiento y los medicamentos no son baratos, Mateo. Usaré el resto de mis ahorros», respondió el niño sin dudar. «No será suficiente. Entonces, trabajaré más horas. Puedo ayudar a Ramón con el ganado antes de ir a la escuela, y los fines de semana puedo trabajar en el pueblo, limpiando establos o...» «Mateo», interrumpió don Francisco, su voz grave pero amable, «no quiero que descuides tus estudios. Tu madre y tu padre habrían querido que te convirtieras en un hombre educado. Pero Esperanza me necesita, abuelo». Don Francisco miró al caballo, luego a su nieto, reconociendo en sus ojos la misma determinación que había visto en su hijo Javier. Suspiró profundamente. «Haremos un trato», dijo finalmente. «Yo cubriré los gastos del tratamiento, pero tú serás responsable de sus cuidados diarios. Cada mañana antes de la escuela, cada tarde después de hacer tus tareas. Sin excusas, sin fallar ni un solo día, ¿entendido?». La cara de Mateo se iluminó. «Gracias, abuelo. Te prometo que no te arrepentirás. Y mantendrás tus calificaciones. Si bajan, el trato se cancela. Lo prometo. Seré el mejor de la clase». Esa noche, durante la cena, doña Carmen escuchaba con el ceño fruncido mientras su esposo le explicaba el acuerdo que había hecho con su nieto. «Francisco, ese caballo es dinero tirado a la basura», dijo la mujer, sirviendo más frijoles en el plato de su marido. «¿Por qué desperdiciar medicinas caras en un animal que nunca volverá a ser útil?». «Porque Mateo cree en él», respondió don Francisco simplemente. «Y a veces, Carmen, eso es todo lo que se necesita. Alguien que crea en ti cuando nadie más lo hace». Las semanas siguientes establecieron una rutina rigurosa en la vida de Mateo. Cada mañana se levantaba a las 5, mucho antes que el sol asomara por las montañas de Guanajuato. Con los ojos aún pesados por el sueño, se vestía rápidamente y salía de la casa principal hacia el establo donde reposaba Esperanza. «Buenos días, campeón», saludaba siempre, encendiendo el pequeño farol que iluminaba el espacio con un resplandor cálido y dorado. El caballo lo recibía con un suave relincho, reconociendo ya la voz de su joven dueño. Mateo revisaba el vendaje, lo cambiaba cuando era necesario, aplicaba el ungüento medicinal y preparaba la medicación mezclándola cuidadosamente con un puñado de avena dulce para que el animal no detectara el sabor amargo. A las 6:30, cuando los primeros trabajadores comenzaban sus labores, Mateo ya había limpiado el establo, cepillado el brillante pelaje rojizo de Esperanza y realizado las compresas frías o calientes según las indicaciones del doctor Jiménez. «Cada día estás un poquito mejor», le decía, acariciando su cuello mientras el caballo comía. «Pronto caminarás sin cojear, ya lo verás».
A las 7 corría de vuelta a la casa, se duchaba rápidamente, desayunaba y partía hacia la escuela en el autobús que recogía a los niños de los ranchos cercanos. Por las tardes, apenas regresaba, dejaba su mochila en su habitación y volvía al establo. Hacía sus tareas escolares sentado en un banquito de madera junto a Esperanza, a veces leyéndole en voz alta problemas de matemáticas o párrafos de historia como si el caballo pudiera entenderle. ¿Sabes que los aztecas nunca habían visto caballos hasta que llegaron los españoles?, le contaba. Pensaban que el caballo y el jinete eran un solo ser, como una criatura mitológica. Un mes después del diagnóstico, llegó el momento de comenzar con los ejercicios suaves de rehabilitación. Mateo guiaba a Esperanza en caminatas muy cortas, apenas unos metros fuera del establo, permitiéndole estirar las patas sin forzarlas. No todos en el rancho veían con buenos ojos la dedicación del niño. Algunos de los trabajadores seguían mofándose a sus espaldas. «Allí va el doctor y su paciente», se burlaba Tomás, uno de los vaqueros jóvenes. «¿Cuándo nos darás boletos para las carreras, Mateo?». El niño fingía no escucharlos, pero cada comentario hiriente se clavaba en su pecho. Sin embargo, cada progreso, por pequeño que fuera, renovaba su determinación. El día que Esperanza dio sus primeros pasos sin cojear visiblemente, Mateo corrió a la casa principal para contárselo a su abuelo. «¡Abuelo! ¡Abuelo! Esperanza caminó sin cojear. ¡Ven a verlo!». Don Francisco, que estaba revisando las cuentas del rancho con su contador, dejó los papeles sobre la mesa y siguió a su entusiasmado nieto hacia el establo. Efectivamente, el alazán caminaba con mucha más soltura, aunque aún con cierta cautela al apoyar la pata trasera. «Vaya, vaya», murmuró don Francisco, genuinamente impresionado. «Parece que tus cuidados están dando resultado». Pero no todo fue un camino fácil. A los 2 meses, justo cuando Esperanza parecía mejorar constantemente, sufrió una recaída. Mateo lo encontró una mañana tumbado en el suelo del establo, incapaz de levantarse, respirando con dificultad, la pata inflamada nuevamente. «¡Abuelo!», gritó desesperado, corriendo hacia la casa. «Algo le pasa a Esperanza». El doctor Jiménez llegó en tiempo récord. Después de examinarlo, su diagnóstico fue preocupante. Infección en la articulación, probablemente por sobreesfuerzo. «Pero solo caminamos lo que usted indicó», protestó Mateo con lágrimas en los ojos. «Nunca lo forcé a hacer más». «No es tu culpa, chamaco», respondió el veterinario, preparando una inyección de antibióticos. «Estas cosas pasan en procesos de rehabilitación, pero tendremos que ser más cautelosos ahora». Durante la siguiente semana, Mateo faltó a la escuela. Con permiso especial de su abuelo y promesas de ponerse al día con las tareas, se quedó día y noche junto a Esperanza, durmiendo sobre un montón de paja a su lado, levantándose cada 3 horas para administrarle los medicamentos y cambiar las compresas. Una noche, mientras todos dormían, doña Carmen se acercó sigilosamente al establo con una manta y una canasta. Encontró a su nieto dormido junto al caballo, tiritando ligeramente en el fresco nocturno. Con ternura, cubrió al niño con la manta y dejó la canasta con comida recién preparada a su lado. Observando la escena, la anciana mujer suspiró. «Eres igual de terco que tu padre», susurró, «pero también tienes su corazón». Antes de marcharse, se acercó a Esperanza y para su propia sorpresa acarició el hocico del animal. «Más te vale recuperarte», murmuró. «No puedes decepcionar a este niño después de todo lo que está haciendo por ti». La primavera llegó a San Miguel de Allende, vistiendo los campos del rancho el amanecer, con flores silvestres y un verdor intenso que contrastaba con el azul profundo del cielo mexicano. Habían pasado 4 meses desde la compra de Esperanza y el cambio en el animal era notable para cualquiera que lo hubiera visto en sus peores días.
Después de superar la infección, la recuperación se había acelerado. El alazán ya podía caminar sin cojear visiblemente y bajo la supervisión estricta del doctor Jiménez, Mateo había comenzado a implementar ejercicios más exigentes, paseos cada vez más largos, caminatas en círculos para fortalecer los músculos y finalmente trotes muy suaves en la pequeña pista de entrenamiento. «Impresionante», comentó el doctor Jiménez durante su visita mensual, observando a Esperanza trotar bajo la guía de Mateo. «Nunca pensé que lo vería moverse así de nuevo. ¿Cree que podrá galopar pronto?», preguntó Mateo, sin poder ocultar la esperanza en su voz. El veterinario ajustó sus gafas. «Paciencia, chamaco. Ya ha superado todas mis expectativas, pero no queremos arriesgar todo el progreso. Cada paso a su tiempo». Mateo asintió, reprimiendo su entusiasmo. La verdad era que, a solas, ya había intentado pequeños galopes con Esperanza en el campo más alejado del rancho, donde nadie pudiera verlos. El caballo respondía cada vez mejor, aunque aún con cierta rigidez en la pata trasera. Una tarde de sábado, mientras Mateo cepillaba a Esperanza fuera del establo, aprovechando el clima agradable, un lujoso camión con remolque para caballos se detuvo en la entrada principal del rancho. Del vehículo descendió Fernando Ruiz, propietario del vecino Rancho Grande y uno de los criadores de caballos más prestigiosos de la región. «Don Fernando», saludó Mateo con respeto, observando cómo el hombre se acercaba con su característico sombrero de ala ancha y botas de piel de serpiente. «Mateo», respondió el hombre secamente antes de fijar su mirada en Esperanza. «Así que este es el famoso caballo cojo que compraste en la subasta». Mateo se tensó. «Ya no está cojo, señor. Se ha recuperado casi por completo». Fernando Ruiz caminó alrededor del alazán, estudiándolo con ojos críticos. «Bonito animal, lo admito. Buena línea, descendiente de Relámpago, si no me equivoco. Una lástima lo de su pata». En ese momento, don Francisco apareció desde la casa principal, limpiándose las manos en un pañuelo. «Fernando, qué sorpresa. ¿A qué debemos el honor?» «Vengo a invitarte personalmente al rodeo juvenil de San Miguel», respondió Fernando, entregándole un folleto colorido. «Mi hijo Diego participará en las competencias de barriles y lazo. Pensé que tal vez tu nieto también querría inscribirse». Mateo tomó el folleto con manos temblorosas, leyendo rápidamente los detalles. Primer rodeo juvenil anual, competencias de barriles, lazo y monta, categorías por edades, premios en efectivo, inscripciones abiertas hasta... «Es en 2 meses», comentó don Francisco, mirando a su nieto. «Poco tiempo para prepararse». «Especialmente con un caballo limitado», añadió Fernando con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mi Diego ha estado entrenando todo el año con Tormenta, un pura sangre que importé de España. Invencibles los llaman ya». Mateo apretó el folleto en sus manos, sintiendo una mezcla de emoción y frustración. Fernando Ruiz siempre había mirado con condescendencia a los Hernández, considerando su rancho pequeño e insignificante comparado con su imperio ganadero. «Esperanza y yo participaremos», declaró Mateo repentinamente, sorprendiendo tanto a su abuelo como a Fernando. «¿Con este caballo?». Fernando soltó una carcajada. «Chamaco, se necesita un caballo en perfectas condiciones para competir en barriles. La velocidad, los giros bruscos, destrozaría esas patas apenas recuperadas». «Estaremos listos», insistió Mateo, irguiéndose cuán alto era su cuerpo de 12 años. Fernando Ruiz miró a don Francisco, como esperando que el hombre mayor pusiera algo de sentido común en la cabeza de su nieto. Pero para sorpresa de todos, don Francisco colocó una mano firme sobre el hombro de Mateo. «Si mi nieto dice que participarán, es que participarán.
Después de que Fernando se marchara, don Francisco se volvió hacia Mateo con expresión seria. ¿Estás seguro de esto, mijo? Fernando tiene razón en algo. La competencia de barriles es muy exigente. Lo sé, abuelo, pero también sé que Esperanza es especial. Confía en mí. Esa noche, después de la cena, Mateo se escabulló hasta el establo con el folleto del rodeo. Se sentó junto a Esperanza y le mostró las imágenes de caballos realizando giros ajustados alrededor de barriles. Mira, amigo, esto es lo que vamos a hacer. Sé que el doctor Jiménez diría que es demasiado pronto, y tal vez lo sea. Pero he visto cómo te mueves cuando crees que nadie nos observa. Hay fuego en ti, igual que en mí. El amanecer teñía el cielo de Guanajuato con tonos anaranjados y rosados cuando Mateo instaló el último barril en la improvisada pista de entrenamiento que había construido en el campo trasero del rancho. Con ayuda de Ramón, el capataz que finalmente había comenzado a creer en su proyecto, había logrado recrear el patrón exacto que se usaría en la competencia. 3 barriles dispuestos en forma de trébol. ¿Estás seguro de esto, chamaco?, preguntó Ramón, ajustando su sombrero mientras observaba a Esperanza ya ensillado y listo. El doctor Jiménez dijo que aún no era tiempo para ejercicios tan intensos. Lo sé, respondió Mateo, apretando la cincha de la montura. Por eso no le hemos dicho nada. Ramón suspiró, pero no discutió más. En los últimos meses, había visto la dedicación del niño, su trabajo incansable con el caballo. Ya no era el mismo animal cojo y desanimado que había llegado al rancho. Ahora Esperanza irradiaba una energía renovada, como si entendiera que se le estaba dando una segunda oportunidad. Al menos prométeme que irán despacio hoy, pidió el capataz, solo para que se acostumbren al patrón. Mateo asintió, aunque en su interior bullía la impaciencia. Habían pasado 2 semanas desde el anuncio del rodeo y solo les quedaban 6 más para prepararse. Cada día contaba. Se montó en Esperanza con un movimiento fluido. El caballo relinchó suavemente, ansioso por comenzar. Desde que habían iniciado los entrenamientos más intensos, el alazán parecía revivir, como si hubiera estado esperando el momento de demostrar su verdadero potencial. Vamos a empezar con un trote suave alrededor de los barriles, indicó Mateo, acariciando el cuello del caballo. Sin presiones, solo para que te familiarices con ellos. Pero Esperanza tenía otros planes. Apenas sintió la ligera presión de las piernas de Mateo en sus flancos, arrancó en un galope suave pero decidido. ¡Wow!, exclamó Mateo, sorprendido por el impulso. Intentó frenar, pero algo en el ritmo del caballo, en la suavidad de su galope, le hizo reconsiderar. Está bien, amigo. Si tú crees que estás listo, confiaré en ti. Con una habilidad que dejó boquiabierto a Ramón, Esperanza navegó entre los barriles, tomando las curvas con una gracia natural. La vieja lesión apenas era perceptible en su movimiento. «¡Dios mío!», exclamó Ramón. «Ese caballo nació para esto». Efectivamente, Esperanza parecía tener un instinto innato para la carrera de barriles. Su técnica era tosca, sin pulir, pero la base estaba ahí. La capacidad de girar ajustadamente, la aceleración controlada, el balance perfecto, incluso en las curvas más cerradas. A partir de ese día, los entrenamientos se intensificaron. Mateo y Esperanza practicaban al amanecer y al atardecer, refinando su técnica, mejorando sus tiempos. Ramón se convirtió en su cronometrador no oficial, registrando cada recorrido con un viejo cronómetro de bolsillo. 15.7 segundos, anunció una tarde, 2 semanas después. Han mejorado 3 segundos desde que empezaron. Mateo sonrió, desmontando para dar a Esperanza un merecido descanso. ¿Es un buen tiempo? Para un caballo que no debería ni estar corriendo, es un tiempo milagroso, respondió Ramón.
El récord juvenil en el rodeo de San Miguel es de 14 segundos, establecido por Diego Ruiz el año pasado. El nombre del hijo de Fernando Ruiz borró momentáneamente la sonrisa de Mateo. Diego, 2 años mayor que él, era conocido por su arrogancia y por alardear constantemente de sus trofeos y su costoso caballo. «Mejoraremos», prometió Mateo, más a esperanza que a Ramón. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del rodeo, un nuevo problema surgió. Después de un entrenamiento particularmente intenso, Mateo notó que Esperanza cojeaba ligeramente de nuevo. «No, no, no», murmuró, desmontando rápidamente para examinar la pata. No había inflamación visible, pero el caballo mostraba claros signos de dolor al apoyarla. «Hemos forzado demasiado», dijo Ramón, quien había observado el entrenamiento. «Necesita descanso, Mateo». «Pero el rodeo es en 2 semanas», protestó el niño, la desesperación evidente en su voz. «No podemos detenernos ahora». «Si lo sigues forzando, no llegará ni a la línea de salida», respondió Ramón con firmeza. «A veces, saber cuándo parar es más importante que seguir presionando». Esa noche, Mateo se quedó hasta tarde en el establo, aplicando compresas frías en la pata de Esperanza, exactamente como había hecho durante los primeros días. La frustración y la preocupación se mezclaban en su joven corazón. «Lo siento», susurró al caballo, que lo observaba con sus grandes ojos oscuros. «Me dejé llevar por la emoción, no debí presionarte tanto». «A veces nos pasa a todos». La voz de don Francisco sorprendió a Mateo. El anciano entró al establo con paso lento pero firme. «Hasta los mejores jinetes cometen ese error. ¿Crees que podrá competir, abuelo?», preguntó Mateo, la vulnerabilidad de sus 12 años expuesta en su voz quebradiza. Don Francisco se arrodilló junto a su nieto, examinando la pata del caballo con manos expertas. «Creo que tanto tú como Esperanza necesitan aprender algo importante, el valor del descanso. Nada de entrenamientos por 1 semana, solo paseos suaves, compresas y medicamentos». Seguir el consejo de su abuelo fue una de las cosas más difíciles que Mateo había hecho en su corta vida. Cada mañana, en lugar de practicar los giros y la velocidad, se limitaba a pasear tranquilamente a Esperanza por los senderos del rancho, luchando contra la ansiedad que le provocaba ver el calendario avanzar inexorablemente hacia la fecha del rodeo. «La paciencia también es parte del entrenamiento», le recordaba don Francisco cada vez que lo veía mirar con añoranza la pista de barriles. Para su sorpresa, doña Carmen se había convertido en su aliada más inesperada. La mujer, que inicialmente había considerado al caballo como un desperdicio de dinero, ahora preparaba infusiones especiales de hierbas para añadir al agua de Esperanza. «Es una receta de mi abuela», explicó una tarde mientras vertía el líquido aromático en el bebedero. «Fortifica los huesos y los tendones. Los antiguos charros siempre la usaban para sus caballos antes de las competencias». Al 5.º día de descanso obligado, el doctor Jiménez llegó para su revisión mensual. Mateo observaba nerviosamente mientras el veterinario examinaba la pata de Esperanza. «Me han dicho que has estado entrenando para el rodeo», comentó el doctor, su tono neutro, pero sus ojos inquisitivos detrás de las gafas. Mateo asintió, incapaz de mentir. «Sí, señor, pero ahora estamos descansando porque empezó a cojear un poco después del último entrenamiento». El doctor Jiménez continuó su examen en silencio por unos minutos que se hicieron eternos para Mateo. Finalmente se incorporó con un suspiro. «La buena noticia es que no hay daño permanente», dijo. «La inflamación es mínima y responde bien al tratamiento». «¿Y la mala noticia?», preguntó Mateo, reconociendo el tono que indicaba que había más. «La mala noticia es que faltan 9 días para el rodeo y en mi opinión profesional, este caballo no debería competir. No todavía.
Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre Mateo. Pero hemos trabajado tan duro. Lo sé, chamaco, y lo que han logrado es impresionante. Hace 6 meses este caballo apenas podía mantenerse en pie. Ahora puede galopar y hacer giros. Es casi un milagro. El veterinario guardó sus instrumentos en su maletín. Pero una competencia de barriles significa máxima exigencia, y no creo que sus tendones estén listos para eso. Podrías perder todo el progreso que han logrado, o peor. ¿Peor? Una recaída severa podría significar que tenga que ser sacrificado, respondió el doctor con franqueza. Y esa sería una terrible manera de terminar esta historia de recuperación, ¿no crees? Después de que el veterinario se marchara, Mateo se quedó solo con Esperanza, acariciando su cuello mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Todos sus sueños de demostrarle al mundo, especialmente a los Ruiz, lo especial que era su caballo, parecían desvanecerse. 3 días antes del rodeo, mientras Mateo continuaba con los paseos tranquilos y las compresas, un lujoso camión se detuvo en la entrada del rancho. Diego Ruiz, montando su impresionante caballo negro llamado Tormenta, entró cabalgando como si el lugar le perteneciera. ¡Hernández!, llamó, divisando a Mateo cerca del corral. ¿Listo para perder este domingo? Mateo apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Tal vez no participemos, respondió con honestidad. Diego soltó una carcajada. ¿Ya te diste cuenta de que ese caballo destartalado no tiene oportunidad contra Tormenta? Sabio de tu parte rendirte antes de hacer el ridículo. Esperanza no está destartalado, defendió Mateo, su voz elevándose. Está recuperándose de una lesión. Como sea, respondió Diego, haciendo que Tormenta girara en círculos, presumiendo su control perfecto sobre el animal. Mi padre dijo que viniera a confirmar si participarás. Las apuestas están subiendo y varios quieren poner dinero contra ti. Sería una lástima que se perdieran la oportunidad de ganar dinero fácil. Apuestas. Mateo frunció el ceño. No sabía que se permitían apuestas en competencias juveniles. Diego sonrió con suficiencia. Lo que no sabe el comité organizador no le hace daño a nadie. Además, es tradición. Mi padre ha apostado una suma considerable a que te ganaremos por al menos 5 segundos. Después de que Diego se marchara, Mateo buscó a su abuelo, encontrándolo en el taller reparando una silla de montar. «Abuelo», comenzó, su joven rostro mostrando una determinación que iba más allá de sus años. «Necesito que me digas la verdad. ¿Realmente crees que Esperanza y yo tenemos alguna posibilidad en el rodeo?» Don Francisco dejó sus herramientas y miró directamente a su nieto. «Lo que creo es que tú y ese caballo ya han logrado lo imposible. Nadie, ni siquiera yo, pensó que Esperanza volvería a caminar normalmente, y mucho menos a galopar como lo hace ahora. Pero el doctor Jiménez dice que no debería competir, y tiene razón desde el punto de vista médico». Don Francisco se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello canoso. «Pero hay decisiones que van más allá de lo médico, Mateo. A veces son cuestiones del corazón». La noche anterior al rodeo, Mateo no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en su cama, atormentado por la decisión que debía tomar. Las palabras del doctor Jiménez resonaban en su cabeza. Una recaída severa podría significar que tenga que ser sacrificado, pero también escuchaba a su abuelo. A veces son cuestiones del corazón. Finalmente, cuando la luna llena se colaba por su ventana, bañando su habitación en una luz plateada, se levantó. Se vistió silenciosamente y salió de la casa, dirigiéndose al establo donde dormía Esperanza. El caballo alazán levantó la cabeza al oírlo entrar, reconociendo de inmediato los pasos de su joven dueño. «Hola, amigo», susurró Mateo,
acercándose para acariciar su hocico. No podía dormir. Durante la siguiente hora, Mateo se sentó sobre la paja, apoyado contra el cuerpo cálido del caballo, hablándole en voz baja sobre sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. «Todo el mundo piensa que sabe lo que es mejor para ti», le dijo. «El doctor Jiménez dice que no debes competir. Diego Ruiz dice que ni siquiera deberías intentarlo. Mi abuelo dice que es mi decisión». Hizo una pausa, sintiendo el suave ritmo de la respiración del caballo. «Pero nadie te ha preguntado a ti, ¿verdad?». Mateo se levantó y miró directamente a los ojos de Esperanza, esos ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Si pudiera escuchar tu voz solo una vez, amigo, ¿qué me dirías? ¿Quieres competir mañana? ¿Quieres demostrarles a todos lo fuerte que eres? ¿O prefieres que esperemos, que sigamos entrenando lentamente hasta que estés completamente recuperado?» Esperanza resopló suavemente, empujando el hombro de Mateo con su cabeza. «Ojalá supiera qué significa eso», sonrió el niño tristemente. Al amanecer, don Francisco encontró a su nieto dormido en el establo, acurrucado junto a Esperanza. Con ternura, sacudió suavemente su hombro. «Mateo, despierta. Es hora de decidir». Los ojos del niño se abrieron lentamente, ajustándose a la luz dorada del amanecer que se filtraba por las rendijas del establo. «Ya he decidido, abuelo», dijo con voz clara, sin rastro del agotamiento que debería sentir después de una noche sin dormir adecuadamente. «Vamos a competir». Don Francisco estudió el rostro de su nieto buscando signos de duda o miedo. No encontró ninguno. «¿Estás seguro, mijo? Es una decisión arriesgada». «Lo sé», respondió Mateo, poniéndose de pie y sacudiéndose la paja de la ropa. «Pero anoche entendí algo importante. Desde que compré a Esperanza, todos decían que era un error, que nunca se recuperaría, que estaba desperdiciando mi tiempo y mi dinero. Pero yo creí en él cuando nadie más lo hacía, y mira lo lejos que hemos llegado». Mateo acarició el cuello del caballo, que lo observaba atentamente. «Si nos retiramos ahora sin intentarlo siquiera, estaríamos dando la razón a todos los que dudaron. No se trata de ganar, abuelo. Se trata de demostrar que a veces creer es suficiente para lograr lo imposible». Don Francisco asintió lentamente, reconociendo en las palabras de su nieto una sabiduría que iba más allá de sus 12 años. «Entonces, prepárense. El rodeo comienza a mediodía». El Arena San Miguel bullía de actividad cuando la camioneta de los Hernández, con su remolque para caballos, llegó al lugar. Banderas multicolores ondeaban en lo alto, puestos de comida ofrecían tacos, elotes y aguas frescas, y la música de mariachi llenaba el aire con su alegría festiva. «¡Cuánta gente!», murmuró Mateo, sintiendo repentinamente el peso de su decisión. Cientos de personas ocupaban las gradas que rodeaban la arena principal. «Es el evento más importante del año para los jóvenes jinetes», explicó Ramón, ayudando a bajar a Esperanza del remolque. «Vienen competidores de todos los ranchos de Guanajuato y estados vecinos». Mientras se dirigían al área de preparación, pasaron junto al espectacular camión de los Ruiz, donde Diego y su padre supervisaban los últimos preparativos de tormenta. El magnífico caballo negro relucía bajo el sol, su pelaje tan pulido que parecía un espejo oscuro. «Vaya, vaya», sonrió Fernando Ruiz con desdén al verlos. «Así que decidiste participar después de todo. Valiente decisión, o muy tonta». Mateo ignoró el comentario, concentrándose en Esperanza. Ramón y don Francisco le ayudaron a cepillarlo una última vez, a ajustar la montura y a revisar que todo estuviera en orden. «Hernández», llamó Diego, acercándose con su andar prepotente, «te daré una última oportunidad de retirarte con dignidad. Mi padre puede decir que tuviste un contratiempo de último minuto,
No me voy a retirar, respondió Mateo, mirando directamente a los ojos de Diego. Esperanza y yo hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Diego soltó una risa despectiva. Como quieras, será divertido verte hacer el ridículo frente a todo San Miguel. Cuando Diego se alejó, Mateo sintió una mano firme en su hombro. Era doña Carmen, quien había insistido en venir a pesar de que raramente asistía a eventos públicos. «No dejes que te afecte, mijo», dijo la anciana con voz suave pero firme. «Los perros que más ladran son los que menos muerden». Mateo sonrió agradecido a su abuela, sintiendo cómo su presencia le infundía valor. Por los altavoces, el anunciador comenzó a llamar a los participantes para la competencia de barriles, categoría juvenil. Había 12 competidores en total, y Mateo era el penúltimo en la lista, justo antes de Diego Ruiz, quien como campeón defensor tenía el privilegio de cerrar la competencia. Mientras esperaban su turno, Mateo y don Francisco observaban atentamente a los otros competidores. La mayoría completaba el circuito en tiempos entre 16 y 18 segundos. Buenos tiempos, pero no extraordinarios. «Tú y Esperanza pueden hacerlo mejor», murmuró don Francisco cuando un chico de Querétaro terminó con 16. 8 segundos. El quinto competidor, una niña de 13 años montando una yegua pinta, estableció el tiempo a vencer. 15. 2 segundos. La multitud estalló en aplausos mientras ella saludaba con su sombrero. «Es Rosa Martínez», explicó Ramón. «Quedó en segundo lugar el año pasado, detrás de Diego». La tensión aumentaba con cada participante. Mateo sentía su corazón latir cada vez más rápido y notó que Esperanza también estaba nervioso, resoplando y piafando ligeramente. «Tranquilo, amigo», susurró acariciando su cuello. «Lo haremos bien, solo tenemos que dar lo mejor de nosotros». Finalmente llegó su turno. Siguiente competidor, Mateo Hernández del Rancho El Amanecer, montando a Esperanza, anunció la voz por los altavoces. Un murmullo recorrió las gradas cuando Mateo entró a la arena. Había escuchado que algunos espectadores sabían sobre el caballo cojo que había comprado en la subasta, y ahora todos los ojos estaban fijos en ellos, evaluando, juzgando. «Ese es el chamaco que compró el caballo desahuciado», escuchó decir a alguien mientras pasaba. Don Francisco se acercó por última vez antes de que Mateo se dirigiera a la línea de salida. «Recuerda lo que practicamos. Suave en la entrada, fuerte en la salida, y si sientes que algo no está bien...» «Lo sabré, abuelo», completó Mateo. «Confía en mí». El juez levantó la bandera, indicando que estaban listos para comenzar. Mateo tomó una respiración profunda, sintiendo cada latido de su corazón, cada respiración de esperanza bajo él, como si fueran un solo ser. «Ahora», murmuró cuando la bandera bajó. Esperanza arrancó como una flecha, sorprendiendo incluso a Mateo con su explosividad. El público contuvo el aliento mientras caballo y jinete se dirigían al primer barril. La clave estaba en tomar la curva lo más cerrada posible sin derribarlo. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, dando la señal que habían practicado cientos de veces. Esperanza respondió perfectamente, girando tan cerca del barril que Mateo podría haberlo tocado con la mano. «Increíble giro», exclamó el anunciador, y la multitud respondió con vítores. El segundo barril se aproximaba rápidamente. Era aquí donde Mateo más temía, pues requería un giro en dirección a la pata lesionada de Esperanza. Por un instante, dudó. ¿Debería aflojar, proteger a Esperanza? Pero el caballo no dudó. Con una determinación que dejó a todos boquiabiertos, Esperanza ejecutó el giro incluso más ajustado que el primero, su pata trasera derecha, la anteriormente lesionada, soportando perfectamente el peso y la presión. «¡Santo cielo!», gritó alguien en las gradas. «Miren cómo se mueve ese caballo». El tercer y último barril se acercaba.
Mateo y Esperanza estaban en perfecta sincronía, como si hubieran nacido para este momento. El giro fue impecable y la recta final hacia la meta se abrió ante ellos. Mateo sintió que volaban, que el tiempo se detenía mientras cruzaban la línea de meta. El marcador digital parpadeó. 14. 8 segundos. La arena estalló en aplausos y gritos. Habían superado el tiempo de Rosa Martínez, colocándose en primer lugar. «Tiempo récord para el joven Hernández y su caballo Esperanza», anunció la voz, casi ahogada por el rugido de la multitud. «Este es el tiempo a vencer». Mateo apenas podía creerlo. Desmontó y abrazó el cuello de Esperanza, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Don Francisco, doña Carmen y Ramón corrieron a su encuentro, sus rostros iluminados por el orgullo y la incredulidad. «¡Lo lograron!», exclamó don Francisco, abrazando a su nieto. «¡Por Dios santo! ¡Lo lograron!». Pero la competencia aún no terminaba. Faltaba un participante, Diego Ruiz y su impresionante tormenta. El silencio se apoderó de la arena San Miguel mientras Diego Ruiz entraba montando a Tormenta. El magnífico caballo negro parecía tallado en obsidiana, sus músculos perfectamente definidos brillando bajo el sol de la tarde. Diego lucía una sonrisa confiada, como si el tiempo de Mateo no significara nada para él. «Último competidor», anunció la voz por los altavoces. «Diego Ruiz, del Rancho Grande, campeón defensor, montando a Tormenta». Fernando Ruiz se acercó a su hijo antes de la salida, susurrándole algo al oído. Diego asintió con determinación, ajustando sus guantes de cuero importado. «El tiempo a superar es 14, 8 segundos, establecido por Mateo Hernández», recordó el anunciador, provocando otra ronda de aplausos para Mateo, quien permanecía junto a Esperanza en el área de espera, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. La bandera bajó y Tormenta arrancó como un relámpago negro. Su velocidad era impresionante, su técnica perfecta. Diego lo guiaba con la precisión de años de entrenamiento intensivo. El primer giro fue impecable, tan ajustado que parecía imposible. «Es bueno», murmuró don Francisco, apretando el hombro de Mateo. El segundo barril se acercaba. Diego inclinó a Tormenta en un ángulo extremo, rozando el barril con su bota. La multitud contuvo el aliento. Tan cerca estuvo de derribarlo. Pero el barril se mantuvo en pie cuando caballo y jinete ya se dirigían al tercer y último obstáculo. «Están muy rápidos», susurró Mateo, sintiendo una mezcla de admiración y angustia. El tercer giro fue igual de impresionante. Tormenta parecía volar más que correr hacia la línea de meta, sus cascos apenas tocando la tierra. Diego cruzó la meta levantando un puño triunfal. Todos los ojos se dirigieron al marcador digital. 14. 9 segundos, por una décima de segundo, un parpadeo, un latido. Mateo y Esperanza habían ganado. La arena explotó en una ovación ensordecedora. Diego se quedó inmóvil sobre su caballo, incredulidad escrita en su rostro mientras miraba repetidamente el marcador, como esperando que cambiara. Fernando Ruiz gritaba algo a los jueces, gesticulando furiosamente, pero sus protestas se perdían en la celebración. «¡Ganamos!», exclamó Mateo, sin poder creer lo que veían sus ojos. «¡Esperanza, ganamos!». Don Francisco lo levantó en brazos, girando con él como cuando era un niño pequeño. Doña Carmen lloraba abiertamente, sus manos arrugadas cubriendo su boca. Ramón lanzaba su sombrero al aire una y otra vez. «Damas y caballeros», anunció la voz, luchando por hacerse oír sobre la multitud. «El ganador de la competencia juvenil de barriles es Mateo Hernández del Rancho El Amanecer, montando a Esperanza». La ceremonia de premiación fue un borrón de emociones para Mateo. El alcalde de San Miguel le entregó un trofeo dorado y un sobre con el premio en efectivo. Rosa Martínez, quien quedó en tercer lugar tras ser superada también por Diego, lo felicitó con un abrazo sincero.
Diego, sin embargo, se negó a darle la mano, alejándose furioso junto a su padre. Mientras Mateo posaba para fotografías con Esperanza, un hombre mayor se acercó a ellos. Era don Eduardo Vázquez, el criador original de Esperanza y propietario de la subasta donde Mateo lo había comprado. «Increíble», dijo, examinando al caballo con ojos expertos. «Nunca pensé que se recuperaría. Lo que has logrado con él, muchacho, es un milagro». «No fue un milagro, señor», respondió Mateo. «Solo fue creer en él cuando nadie más lo hizo». Esa noche, mientras la familia celebraba en el rancho, Mateo tomó una decisión. Reunió a todos en la sala y con el sobre del premio en sus manos anunció: «Quiero usar este dinero para comenzar un programa de rehabilitación para caballos heridos o enfermos, caballos que otros considerarían casos perdidos». Don Francisco y doña Carmen intercambiaron miradas de orgullo. «Es una idea maravillosa», dijo su abuela abrazándolo. «Tu madre y tu padre estarían tan orgullosos de ti, mi niño». En los meses siguientes, el programa Esperanza se convirtió en realidad. Un pequeño establo en el rancho El Amanecer fue adaptado como centro de rehabilitación. El doctor Jiménez ofreció sus servicios a tarifa reducida, y varios rancheros de la región, impresionados por la historia de Mateo y Esperanza, donaron dinero y materiales. Incluso Fernando Ruiz, después de perder una considerable suma en sus apuestas, tuvo que reconocer públicamente el logro de Mateo, enviando un caballo lesionado al programa como una forma silenciosa de admitir su error. Un año después del rodeo, Mateo se encontraba en el mismo establo donde todo había comenzado, cepillando a Esperanza, mientras el sol se ponía en el horizonte de Guanajuato. El caballo, ahora completamente recuperado, relinchó suavemente cuando Ramón entró, llevando a un potrillo cojo recién llegado al programa. «Otro caso imposible», comentó el capataz con una sonrisa. «Pero después de Esperanza, ya no creo en imposibles». Mateo se acercó al asustado potrillo, acariciando suavemente su hocico como había hecho con Esperanza aquel primer día. «No te preocupes», le susurró. «Aquí creemos en segundas oportunidades, y a veces las segundas oportunidades se convierten en milagros».